¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega local. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Fabián? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, otro programa de local, hoy analizando la situación gremial y el contexto que genera las políticas del gobierno nacional. Así es, los impactos de la crisis que se ha desatado en los últimos tiempos hacen un reacomodamiento de las fuerzas, tanto gremiales, laborales, junto con las nuevas políticas y medidas de gobierno, lo que repercute en los gremios y sensiblemente en los trabajadores, por supuesto. Así que vamos a estar con los representantes gremialistas analizando este tema. Bueno, después de la presentación de las firmas que apoyan de local. Gremio y política, como decíamos, Hugo, es el tema que vamos a estar analizando en el día de la fecha, y para ello hemos invitado a Eduardo Tello, quien es el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ATUR, a Ricardo Magallanes, quien es el secretario general de la CGT Regional Río Cuarto y también titular de la UOM aquí en nuestra ciudad, y finalmente Marcelo Ortiz, quien es secretario de Acción Social del Gremio de Prensa y desde el próximo día miércoles 8 del mes de agosto, secretario general adjunto de la CTA. Buenas noches y muchas gracias por venir. Sí, bueno, ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar con nosotros. Y bueno, vamos a hacer una introducción de cómo está la relación del gobierno nacional con los gremios, Ricardo. Bueno, a ver, yo creo que la relación se deterioró a los pocos meses que había entrado este gobierno. Nosotros ya lo habíamos dicho en alguna oportunidad. Después de ese mes de diciembre donde se intentó una concertación social, donde participaron distintos actores junto con la CGT, las distintas centrales obreras, donde también participó la iglesia y demás, ese acuerdo no alcanzó a durar 15 días, que se rompió por incumplimiento del gobierno, y de ahí en más ha habido algunos intentos de diálogo por parte del gobierno, pero que nunca cumplió las expectativas ni medianamente de lo que pretendía el movimiento obrero, por lo cual creemos que desde el interior, sobre todo nosotros lo venimos anticipando, el diálogo no existía. Es decir, el intento de diálogo del gobierno era simplemente para llegar a acuerdo con alguna de las partes, pero no con los compañeros trabajadores. Y todas las consecuencias que se fueron llevando hacia adelante han sido precisamente en perjuicio de los compañeros trabajadores, por lo cual el diálogo, más hoy, creo que está totalmente roto o incumplido por parte del gobierno desde un principio, ¿no? Uh-huh. Ese diálogo, Eduardo, que en un comienzo parecía de Buenaventura, al romperse ha tenido impactos hacia adentro de la conducción. Yo creo que en realidad el diálogo existía más en la imaginación de algunos dirigentes sindicales que en la verdadera voluntad política del gobierno. Yo creo que no solo esa falta de diálogo, yo creo que lo que ha impactado fuertemente en la interna del movimiento obrero ha sido una actitud complaciente que ha tenido esta conducción manejada por el triunvirato, donde ha cometido errores permanentes de estrategia gremial, que muchas veces, digo, esta es una cuestión de criterios que podemos tener, pero que obviamente para muchos de nosotros no han estado a la altura de representar los intereses de la clase trabajadora. Digo, esto seguramente ha hecho que la atomización del movimiento obrero, que ya estaba dada por la existencia de 3 centrales obreras, hoy hacia el interior de la CGT hay un sinnúmero de grupos que yo creo que se hace muy difícil plantear la unidad, digo, porque yo creo que a la palabra unidad va a haber que darle algún contenido que exceda este viejo o antiguo vocablo utilizado fundamentalmente dentro del peronismo y del movimiento obrero, en donde la unidad era juntarnos todos. Yo creo que, y esto va también para la parte política, me parece que hoy la unidad tiene que estar escrita a través de un proyecto. Para la rama política será un proyecto político, y para el sindicalismo tendremos que escribir cuáles van a ser las pautas que nos están uniendo, porque si no terminamos
como estamos terminando, que aparte no nos debiera asustar, porque históricamente la CGT han sido muy contadas los momentos de nuestra historia en donde ha habido una sola CGT representando a todo el abanico, pero me parece que hoy las diferencias se han hecho más fuertes. El caso de la CTA, Marcelo, ¿qué visión tienen sobre la pregunta que hacía Hugo fundamentalmente sobre el diálogo con el gobierno, que sí existió o no existió, y cómo ven ustedes el escenario? Bueno, creo lo que decían los muchachos, los compañeros, la expresión de deseo al menos tuvo. El diálogo no existió porque generalmente, digamos, no viraron las decisiones del gobierno hacia el conjunto de trabajadores, con lo cual hizo muy difícil, casi imposible la posibilidad de diálogo. Y me parece que es un momento que también fue de interpelación de bases. O sea, se ha notado mucho los reclamos de las bases que muchas de las veces las cúpulas no han acompañado, con lo cual este es un momento particularmente extraño, te diría, casi hasta de interpelación, hasta dentro de las centrales obreras, lo que viene ocurriendo. El caso de Caló en su momento, cuando dijo que si la CGT no convocaba elecciones, lo iban a hacer los gremios directamente, eligiendo a quienes estuvieran a su altura. ¿Eso fue un momento de calentura o realmente está así el tema? No, en realidad lo que se está haciendo hoy es distintos sectores de la CGT o que integraban la CGT se siguen reuniendo y tratando de conformar un movimiento obrero de acuerdo a las circunstancias que está viviendo el país hoy. Y uno tiene la esperanza, y ahí acuerdo con Eduardo, de que en realidad está muy difícil la unidad del movimiento obrero, y es real también que en muy poca oportunidad del movimiento obrero hubo una sola CGT. Y en este momento creemos que se está trabajando en pos de una CGT más combativa, que esté más de acuerdo a las circunstancias. No obstante, creemos que va a haber un mayor acompañamiento a este sector que se está formando y conformando de cara a lo que se viene, que son momentos y sobre todo para el trabajador, meses muy duros, muy difíciles, y eso nosotros lo venimos anticipando desde hace mucho tiempo. Hoy ya lo dice hasta el propio gobierno, o cualquier funcionario del oficialismo está diciendo que vienen 3 o 4 meses muy difíciles. Nosotros creemos que vienen más allá de 3 o 4 meses. Hace un tiempo se hablaba de que como íbamos a entrar en una recesión. Hoy hay que hablar que estamos dentro de una recesión, y eso implica cierto puestos de trabajo y sufrimiento de los trabajadores. Por lo cual creemos que es inminente que se conforme una nueva conducción dentro de la CGT. Nosotros siempre lo hemos dicho anteriormente, cuando este triunvirato se conformó, era en ese momento un poco la prenda de unidad, y todos sabíamos que lo que había ocurrido en otros momentos con un triunvirato, no obstante ese era el momento, y no dio resultado, y creemos que se debe buscar un compañero que conduzca y que conduzca a la mayor cantidad de compañeros dentro del movimiento obrero, ¿no? ¿Es un escenario ideal para Macri, por lo que hacía referencia recién Eduardo, de la división de la CGT, que hay además otras centrales en el contexto, y tampoco los dirigentes tienen un buen reconocimiento entre la sociedad, están muy cuestionados? Yo creo que el paso del tiempo inmediato es lo que va a dar una respuesta. Es decir, obviamente que a Macri le conviene tener una dirigencia gremial desunida, pero también es cierto, como decía el compañero, que hoy hay una fuerte presión de las bases que hacen que en determinado momento las conducciones gremiales queden absolutamente desenfocadas de la realidad que está pasando. ¿Dónde va a desembocar esto? Es difícil, sería hacer el futurismo, porque, también es cierto que esta fuerza obrera que tenemos a través de las sindicales hacen también un poco de herramienta que canalice el descontento social o hace dique de contención. A nadie se le ocurriría largar un paro general sin la CGT interviniendo activamente. Es decir, por más presión que haya y demás, eso se va a demostrar cuando haya actos públicos, cuando la presencia de los compañeros de base pongan condicionamiento a través de sus cantos y consignas. Pero mientras tanto, se hace difícil si no hay un organismo
o una herramienta que nos represente y nos canalice todo este sistema de disconformidad que hoy está teniendo el pueblo trabajador argentino. Ahora, ¿qué va a pasar? Digo, también es cierto que ha habido momentos históricos de este país donde las bases han sobrepasado largamente a los dirigentes gremiales. De cualquier forma, no creo que estemos viviendo una etapa prerevolucionaria como para apostar a eso. Pero, digo, uno no sabe dónde va a terminar esta situación económica. Yo creo que hay sectores sociales que la están pasando muy mal. Y uno tampoco puede tener la bola de cristal para decir hasta cuándo van a aguantar o hasta cuándo no. A mí me parece que siempre un tema que genere disconformismo social y demás tiene que estar canalizado por una estructura, porque si no caemos en un caos, aún aquellos que estamos buscando cambiar situaciones. Digo, si alguien no conduce, si alguien no plantea los objetivos claros, digo, podemos hacer la toma de la Bastilla, después nos vamos a preguntar para qué la tomamos la Bastilla. ¿Cómo se justifica una política económica de esta característica, Marcelo? Es particularmente difícil, o sea, a lo que a mí respecta, y creo que muchas de las organizaciones por ahí de centrales más combativas, debo decir que lamentablemente no me sorprende, muchos esperábamos estas políticas implementadas por Macri. Es difícil sobrellevar si no se tiene por ahí estructuras con cierto tejido social. En el caso puntualmente de CTA, vía Movimiento de Acción Popular, tiene 22 merenderos en la ciudad, tiene un trabajo social de base importante, con chicos sacando de la calle, y practicando boxeo con el Club Buenavista, con muchísimas mujeres participando dentro de la organización. Me parece, digamos, que esta es una ciudad donde particularmente todavía se da la solidaridad como enclave social importante y se ven todas las organizaciones, lo deben poder refrendar los compañeros también. Me parece que ese es uno de los sostenes principales como tejido, ¿no? Como malla protectora de la crisis. La efervescencia que se hacía referencia de las bases lo planteó la CGT Río Cuarto con las otras CGT de Córdoba. ¿En el interior es diferente la realidad que llega a Buenos Aires o en Buenos Aires la toman diferente? No, es más, si vamos y hablamos de Buenos Aires y hablamos del conurbano, seguramente que se ve la miseria existente. No obstante, creemos que desde el interior nosotros trabajamos en conjunto con todas las regionales de la provincia, un poco viendo el malestar y siempre las diferencias que existen entre el interior y capital o el Gran Buenos Aires. Nosotros entendemos que la situación está mal para todos. Algunos compañeros fueron más complacientes o no, o tuvieron que depender un poco más de la orgánica de sus respectivos conducciones. Y desde el interior, bueno, nos hicimos un planteamiento de lucha a largo plazo, ¿cierto? Pensando, no pensando, sino un poco, y vamos a volver a ser reiterativos en lo que decimos la primera vez, ¿no? Vamos a ser prudentes, pero este tipo de políticas sabemos dónde comienzan y sabemos cómo terminan. Y en base a eso hicimos un planteamiento a largo plazo porque entendíamos que estas políticas pueden llegar a terminar muy mal no solo para los trabajadores, sino para el ciudadano en su totalidad, ¿no? Este tipo de políticas van direccionadas a un grupo muy limitado de gente que maneja gran parte de nuestro país. Y bueno, y los que terminan sufriendo las consecuencias son no solo los trabajadores, sino aquellos que más tienen y el conjunto de la sociedad. Por lo cual creemos que nosotros pusimos de acuerdo a lo que decían las circunstancias y bueno, con ese fin estuvimos trabajando y seguimos trabajando a futuro y ojalá en un corto plazo podamos tener una CGT que también se ponga a la cabeza, ¿cierto?, de la defensa de los derechos de los trabajadores. Cuando vos decís un plan de lucha a largo plazo, a mediano plazo, ¿tienen fijado algún plan de acciones ya? Nosotros cuando comenzó, y todo esto comenzó precisamente aquí en Río Cuarto, empezamos largamos como punta de lanza lo que dijimos, vamos a hacer los 100 plenarios regionales, que iba direccionado a eso. Y en eso vamos a seguir trabajando y seguimos trabajando permanentemente.
¿cierto? Creemos que dentro del corto plazo vamos a estar en San Francisco llevando y discutiendo nuevas ideas, ¿cierto? Y una estrategia en común de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo hoy, que son distintas a las que se vivían hace 3 o 4 meses atrás, ¿no? Vamos a marcar una pausa, ya seguimos dialogando y analizando la situación del gremio, de los gremios y la política. Ahora una pauta comercial. Muy bien, continuamos en De Local, segundo bloque, analizando los gremios y la política. Ricardo, esta situación que se genera, siempre se habla de que se llega a los 90, que es similar a los 90, a la época del menemismo, ¿es igual o en otro contexto? Porque inclusive con crisis, con inflación, que no había a lo mejor en los 90. A ver, yo creo que el tema de inflacionario fue peor a fines de los 80, ¿cierto? Con el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, donde sufrimos una inflación del 350% mensual, pero era distinto a las políticas que se iban empleando, ¿no? Lo del menemismo fue algo muy similar a esto, pero si retrocedemos para atrás y vemos lo de cuando estuvo Alzogaray, Martínez de Oz, son exactamente las mismas políticas que fueron en detrimento de los trabajadores y sobre todo, ¿cierto?, del componente de la fuente de trabajo. Esto es muy similar a ese tipo de políticas. Cuando hablo de ese tipo de políticas, hablo de la de Martínez de Oz, de la de Alzogaray, la del mismo Menem, con Cavallo y todos los que pasaron, ¿cierto? Y estas son similares. Por eso es que nosotros decíamos vamos a ser prudentes, vamos a esperar un tiempo, pero este tipo de políticas seguramente que los van a llevar a tal o a cual posicionamiento, y que son las políticas del neoliberalismo, que es lo que no debemos confundir. El neoliberalismo, estas son las políticas, este es el sistema, y entramos en esas dos posiciones que hemos tenido históricamente los argentinos, que es un país industrializado, un país con industria, o un país agroexportador, que es el que nuevamente se ha convertido hoy la Argentina, y que termina siendo para unos pocos, ¿cierto?, como dijimos anteriormente, y es una situación compleja y complicada para los trabajadores. Pero estamos convencidos que son las mismas políticas que se han empleado cuando estuvo Menem, Martínez de Oz, o como le dije, cuando estuvo Alzogaray, con las que se están cumpliendo ahora. Por eso es que por ahí tuvimos tanto acierto en lo que iba a ocurrir con este país cuando hace casi 3 años atrás advertíamos de toda esta situación, ¿no? ¿Se puede torcer el rumbo económico? ¿Se puede torcer estas políticas con acciones, los gremios? ¿Qué piensan? ¿Un paro tiene repercusiones, tiene efectos, están encorsetados? Yo no, a ver, es muy difícil encontrar en la historia del movimiento obrero que un paro haya podido cambiar cosas. Yo desde que tengo memoria, yo me acuerdo de un paro de 48 horas que la CGT en el año 75 le hace a Isabel, cuando se produce el Rodrigazo y no quería abrir las paritarias. Bueno, ahí rápidamente se soluciona el tema, incluso con la partida de López Rega y de Rodrigo del gobierno. Pero si no digo un paro, si no está enmarcado en un plan de lucha, es difícil. Y ese plan de lucha se tiene que transformar en un martillo que golpee permanentemente, porque en realidad el éxito que uno puede tener contra una política económica es terminar desgastando el gobierno que la está llevando adelante para que en el próximo recambio pueda ocurrir. Digo yo, a ver, la política económica de Macri, sostenidas por el poder económico concentrado de la Argentina, sostenida por un grupo mediático que nadie puede creer que sea solamente un organismo de prensa. El Grupo Clarín es un agente económico importante en la Argentina, con el plus de tener medios de comunicación que le permiten sostener su posicionamiento. El acompañamiento de los gobiernos de Europa y de Estados Unidos. Hoy el Fondo Monetario también acompañando esto. Se va a hacer muy difícil que en un paro de 24 horas podamos cambiar algún tipo de estas políticas. Acá sí, por supuesto. Hace falta que junto con un plan de lucha que esté expresando la reacción popular, porque tampoco un plan de lucha sin ningún tipo de sentido tampoco nos va a conducir a nada,
y obviamente debe ser acompañado por acciones políticas que confluyan en la misma dirección. Es decir, el movimiento obrero, los movimientos sociales que hoy están trabajando juntos y protestan juntos, no son las organizaciones que pretenden llegar al gobierno. Digo, para eso hay un sistema de partidos políticos y demás, en donde también habrá que pasar una zaranda viendo quiénes terminan quedando de un lado del movimiento, del campo nacional y popular, y quiénes quedan del otro lado. Marcelo, en este sentido hay mucha gente que está, digamos, no representado por ningún gremio porque está en una situación de desocupado o de cuentapropista o vive de changas. Bueno, es un poco lo que nos pasa en la central, en CTA, que nuclea no solamente a los trabajadores formales, sino también a autogestionados, al trabajo comunitario, a mismos aquellos, digamos, que son monotributistas hoy o que no están en ningún tipo de sintonía, es decir, que están incluso en negro totalmente, ¿no? Esto es una particularidad porque es un universo que cada vez es mayor. Nos pasa también, particularmente en nuestro trabajo, digamos, como periodistas, que muchos de los trabajadores tampoco están, somos pocos los que por ahí tenemos la fortuna de estar formalizados, con lo cual me toca un universo de ambos lados, tanto en prensa como en CTA. Y me parece, como para completar lo que decía el compañero Tello, hay mucha movilización en la calle, hay que ver qué gente queda del campo popular. Me da la impresión de que este es un presente histórico, el macrismo, en el cual hay como suertes de microestallidos, y no necesariamente tiene que ver con lo laboral, tiene que ver con una serie de derechos que habían sido ampliados en algún momento histórico del país y que hoy están en estado de tensión. Lo de las mujeres con el aborto, próximamente se instala lo del tema del debate del laico, el 2x1, o sea, hubo mucha movilización en la calle con cada una de las conquistas o derechos que entran en estado de tensión o entran en un momento verdaderamente difícil. Por eso, digamos, no deja de ser interesante la participación ciudadana en algunas ciudades del país con 400, 500.000 personas en la calle, y no necesariamente compete lo laboral. Y eso es lo que planteaba al inicio del programa, ¿no? De cómo las bases nos van permanentemente interpelando las cúpulas. Agregando a lo que decía Hugo, de las disputas o de los reclamos de los planes de lucha, algo que no torció el gobierno y que siguió adelante fue con la reforma jubilatoria, a finales del año pasado, que a pesar de la protesta, de los reclamos, de algunas presentaciones judiciales, la mantuvo firme. Sí, aparte seguramente con algunos de los puntos que ha convenido con el fondo, sobre el fondo de garantía de sustentabilidad, se va a empeorar la situación. Ahora, digo, hay que analizar también, yo cuando digo que hoy han aparecido nuevos actores que hacen un cerco, digo, como para que el compañero de a pie pueda interpretar algunas cosas. Digo, hoy estamos viviendo momentos en donde la opinión pública está intoxicada de mentiras. Digo, cuando el senador Pichetto, que después lo pone como que el diálogo, que esto escuchan, cambia la fórmula que había presentado el gobierno para actualizar las jubilaciones, que aparte no solo es para actualizar las jubilaciones, sino que es para calcular el salario inicial de los futuros jubilados. Está todavía resonando la cantinela, con esta fórmula van a estar siempre por arriba de la inflación. Cuando yo digo a alguien que manejara una regla de 3 simple, se daba cuenta que para que esa fórmula pusiera la jubilación por arriba de la inflación, el salario tenía que crecer mucho más por arriba de la inflación, con lo cual yo digo, no estaría gobernando Fidel Castro. Entonces digo, cuando estamos todos empapados con ese tipo, digo, a ver, el presidente Macri hace poco sigue insistiendo con que creó 700.000 puestos de trabajo el año pasado, cuando los propios datos del Ministerio de Trabajo dice que en todo el año 2016 se crearon 215.000 y el 70% son en casas particulares y monotributistas, que el monotributista que se inscribe en la AFI no está garantizando que tenga trabajo. Muchas veces se inscriben para pagar y poder tener acceso a una obra social y a la AUH. Entonces cuando lo llegan a uno de esos de mentiras, y digo, no se puede estar permanente, digo, nos pasa dentro de cada uno de nuestros sindicatos. Digo, hoy nosotros somos un sindicato de 600 personas y se nos hace difícil estar encima de las 600 personas, pero diciendo, oiga, no se equivoquen, oiga, que eso es mentira, oiga, tengan cuidado con esto.
Y yo creo que ese han generado un río revuelto donde ellos están pescando rápidamente, porque digo, el compañero que no está informado como puede estar uno por su militancia, por esto, por lo otro, por la información que recibe, porque está acostumbrado a leer entre líneas la información que te brindan los diarios, y es muy posible que lo lleve a estos tipos de confusiones en donde, a ver, digo, bueno, ojalá que aquellos, el millón casi de trabajadores que estaban afectados por el impuesto a la ganancia y que votaron en contra del gobierno anterior, no a favor de Macri, hoy se den cuenta que no solo dejaron de pagar impuesto a la ganancia, sino que hay otro millón que también lo está pagando y que actúen de la misma forma. Y yo no lo sé, porque hay cosas que no se hablan en la prensa, por lo tanto no se lo informa al pueblo debidamente. Y bueno, digo, si no tendríamos que volver a decir, che, en algún momento dice la historia que el pueblo eligió a Barrabás en vez de Jesús. Y obviamente el sistema informativo de aquel momento le habrá dicho a la gente, che, Barrabás es mucho mejor que este. Vamos a marcar la pausa, ya seguimos la pausa y luego continuamos con los invitados de la CGT y la CTA. Bueno, seguimos con nuestros visitantes analizando la política y los gremios. ¿Y el salario es la variable de ajuste de este plan, Ricardo? Y bueno, a esta altura yo creo que a nadie le cabe duda de que ha sido y va a seguir siendo la variable de ajuste de este tipo de políticas neoliberales. No porque haya sido en este momento, sino que han sido de esa forma cada vez que gobernaron este tipo de políticas. Lógicamente que lo único que están haciendo este tipo de políticas es ajustar sobre los asalariados. Es decir, y en toda su dimensión, ¿no? Ellos, en un primer momento, cuando los primeros ajustes lo hacían precisamente pensando en un shock de sacar el salario a los asalariados, únicamente a los asalariados, transferir la riqueza de los trabajadores, o sea, el salario de los trabajadores, ¿cierto?, a las grandes empresas. ¿Y de qué forma lo hacían? Precisamente bajando el piso salarial, de esa forma bajar el consumo y de esa forma poder bajar la inflación, ¿cierto?, en su primer momento. Y fue un fracaso rotundo porque 3 años después han seguido ajustando a los asalariados, y no obstante la inflación y el déficit fiscal que están teniendo es mucho mayor de los que había en gobiernos anteriores. ¿Cierto? Es decir, el fracaso económico en todo este tipo de política es realmente para analizar en una larga charla y por un largo rato, ya que este tipo de político ellos las daban como muchos economistas, ¿cierto?, que están destinados a este tipo de políticas que se están implementando en el país, ¿cierto?, del neoliberalismo, daban por hecho que ajustando los salarios desde un primer momento bajaba abruptamente la inflación, y sin embargo no lo han podido hacer porque a la vez que achicaban los salarios, los servicios subían en una forma, no sé, pero en pocos países del mundo se han visto los ajustes en los servicios que hemos tenido los argentinos, y han hecho que no pudieron cumplir sus metas, por lo cual ha sido para nosotros un fracaso rotundo este tipo de políticas que han empleado precisamente en transferir los recursos de los trabajadores hacia los que más tienen para bajar tanto la inflación como el déficit fiscal, ¿no? ¿Hay algún porcentaje de cuánto perdió el poder adquisitivo de los trabajadores en este contexto? Y en términos generales se está hablando que debemos estar unos 10 puntos por debajo. Y algo más, ¿cierto? Con la corrida del dólar de hace un par de meses, que estábamos casi en 8 puntos y pico, pasó los 10 o 12 puntos a perder. Sí, todavía no se ha trasladado a precios. Muchacho, es muy simple. En 2 años y 7 meses creció el dólar un 330% y las paritarias han fluctuado entre un 48 y un 60%. O sea, si estamos hablando que hasta el precio del escarapela está dolarizado, me parece que es bastante... Como para contar un poco lo que decía Ricardo, en el último paro casi que fue un fallido el de Nicolás Dujovne, diciendo que le habíamos hecho perder el PBI 29.000 millones el conjunto de trabajadores. Es decir, ese día reconoció el mismo gobierno que los trabajadores somos los generadores de riqueza, justamente el día del paro. Después el resto ha sido un destrato que ha sido moneda corriente a lo largo de estos 2 años y 7 meses, y por eso la falta de diálogo, ¿no? Yo quiero ampliar lo que decía Ricardo, digo,
Hoy todo el peso del ajuste el gobierno no solo lo está descargando en todos aquellos sectores sociales que tenemos ingresos fijos. Sí, sí, A los trabajadores, los asalariados, los beneficiados de prestaciones sociales y demás, sino que también lo está descargando sobre aquellos pequeños y medianos empresarios que no tienen el poder suficiente para condicionar el mercado de la actividad donde se mueven. Y todo esto, yo por ahí digo, aquellos que dicen estamos viviendo una crisis, no estamos viviendo en una crisis. Cuando hay una crisis, todos los sectores económicos la sufren. Acá en realidad hay sectores económicos que se la llevan no con pala, con la moto excavadora con que Marijuana hacía pozo en la Patagonia. Hay transferencia. Claro, acá lo que hay es una política de empobrecimiento hacia los sectores populares a través de medidas que hacen una gran transferencia de ingresos hacia el poder económico concentrado que hoy está en pocas actividades. La agroexportación, el poder financiero, las mineras y las energéticas. Digo, todo va a parar ahí y obviamente el resto de la población lo está sufriendo. Marcelo, a diferencia de la CGT, la CTA elige sus autoridades en la próxima semana. La próxima semana, el miércoles 8 de agosto, con 3 listas de la provincia de Córdoba, con una sola lista aquí en Río Cuarto. Bueno, la lista que me toca conformar, la Germán Abdala, va Federico Giuliani como secretario general en Córdoba, Silvia Alcoba y bueno, y quien les habla aquí en Río Cuarto. En este contexto, el trabajador público, del sector público, es el que más lo va a sufrir. Y de acuerdo al punto ese, que de acuerdo con el fondo que dice que vamos a tener el 8% de aumento hasta el año que viene, me parece que sí. Pero no solo por eso, va a haber los recortes que va a sufrir el Estado, claro. Va a deparar que nuestras prestaciones sean cada vez menores. Digo, yo vengo de un sistema universitario donde el impacto de las tarifas, más la subejecución del presupuesto que está haciendo el gobierno nacional, nos llevó por primera vez en años que el mes pasado tuviéramos que correr la fecha de cobro de los sueldos. Acabamos de recibir una factura de energía eléctrica de más de 1 millón de pesos en el mes, cuando hace un año atrás estábamos gastando 500.000. Digo, está poniendo todo en una situación donde el Estado, y vuelvo a insistir con esto, no es un error, es otro efecto deseado, se va debilitando en todas las prestaciones que va prestando, dejando el campo orégano para que avance la actividad privada sobre algunas actividades que necesariamente deben estar en manos del Estado. La estigmatización de la cosa pública en general, ¿no? Sí, ¿no? Desde la masa militante, la grasa militante, hasta... pero bueno, es lo que estamos. Yo creo que en el debate presidencial Scioli le había conseguido tomar el programa de gobierno Macri, porque todo lo que le dijo que iba a hacer y que Macri lo negaba es lo que está haciendo, ¿no? Sí, sí. La multa, no. La multa de camioneros, ¿cómo la ven? Es una persecución, es una ¿Es político? sindical, ¿cierto? Totalmente políticos y bueno, sabiendo que quizás el gremio camionero es el más fuerte que existe en este momento dentro de nuestro país, y quebrando esa resistencia, por ahí se va a hacer más fácil quebrar la resistencia de otros gremios amigos, ¿no? O compañeros. Creemos que es totalmente político, como muchos de los casos que han ocurrido, ¿cierto? Y están apuntando a eso, ¿cierto? Para poder quebrar una resistencia que a ellos no les cae nada bien, ¿no? El otro día leía, perdón, sí. Hay una empresa importante, no me acuerdo de qué actividad, que también está en conflicto con sus trabajadores y le dictaron la conciliación obligatoria. Digo, vos ahí tenés que volver para atrás y decir, che, echaste, creo que era por el despido de 10, 20 personas, las tendría que haber reincorporado. Digo, esa empresa quedó en la misma situación que la Chaca Moyano, no cumplió la conciliación obligatoria. Ahora nadie se enteró que le hayan multado a la empresa y con 800 millones de pesos. Sí, una locura. Una cifra. Es una cifra escalofriante realmente. Ricardo, ¿la situación de los metalúrgicos en Río Cuarto y la región? Bueno, no tenemos cambio, nosotros lo habíamos anticipado. Río Cuarto, en primer lugar, no es una ciudad con industrias, ¿cierto? Que es por lo que venimos bregando, que ni siquiera era una ciudad con industria, sino una ciudad industrial, sino una ciudad con industria, ¿no? Eso hace que todavía las plantas permanentes se sigan manteniendo. Saben las pequeñas pymes que luego si se llega a reactivar o en el corto plazo es muy difícil de conseguir la mano de obra especializada,
por lo cual hoy por hoy, si bien ya no tenemos hora extra, hemos perdido las contrataciones y demás, se siguen manteniendo las plantas permanentes, pero bueno, la decepción que están teniendo las pequeñas pymes o los pequeños empresarios también es muy pronunciada, y nosotros comparamos con aquella otra vieja época donde decíamos, nosotros seguimos aguantando porque tenemos esa cualidad de no tener industria, pero cuando llegue el final nos llega todo, y es el miedo que empieza ya a tener, o las complicaciones que empezamos a tener hoy, que estas pequeñas pymes ya no pueden seguir aguantando a estos trabajadores especializados que tienen, y al grueso de los compañeros que están con fuente de trabajo. No obstante, bueno, esperemos que esto se despegue y no lleguemos a ese colapso que tuvimos por allá por el año 2001, ¿no? Muchas gracias por venir. Se van a llevar un presente. Muchísimas gracias. Un Malbec de Gracias Supermercados. a usted. Muchas gracias y buenas noches. Gracias por No, gracias a usted. Muchas gracias. Nosotros marcamos la pausa. Ya regresamos. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Bueno, ¿Qué novedades hay sobre el mercado bursátil, financiero, los últimos acontecimientos? bueno, tuvimos una semana, se podría decir, tranquila en el tema cambiario, donde levemente hubo una apreciación del peso, quizá más una corrección por la fuerte evaluación anterior, pero en una situación de cierta calma cambiaria ya se empieza a notar un efecto de caída de tasas que daría un poco, al menos buenas señales como para que la actividad intente nuevamente ir reactivándose. Digamos, a niveles de tasas muy elevados. Y bueno, y hoy podemos observar ya que, por ejemplo, tenemos LEVAC que están rindiendo en el mercado secundario poco por encima del 40%. Ya se empieza a ver mejoría también en los bonos en dólares, lo que implica también en estas semanas una leve baja también del riesgo país. Pero nuevamente lo que se empieza a observar es que están empezando a aparecer en el mercado empresas que se animan a tomar deuda, a colocar deuda. Con estas tasas. Con estas tasas, empresas, en el caso de una energética que casualmente tiene inversiones en esta ciudad, que estaría colocando en dólares por 1 año y medio deuda, lo que implica nuevamente, si bien esto corre con que si el Estado se está financiando en ese plazo casi a un 8%, la tasa de esta empresa probablemente esté entre el 9 y el 10%. Saldría esta semana a licitación, o sea que esto no es un precio de referencia, Claro. sino por ahí uno podría estar estimando algo de eso. Pero sí se empiezan a observar que esta calma está empezando a generar efectos positivos. Lo que sí también es importante alertar que estamos en una semana, particularmente una semana en la cual nuevamente Estados Unidos define tasas de interés, que si bien las expectativas del mercado son que en esta definición de tasa no aumente tasa, pero si lo incrementa, sí podría significar nuevamente una apreciación del dólar. Si bien acá hay que tener cierta cautela, porque la semana pasada Estados Unidos dio informes de crecimientos económicos por encima del 4% interanual, y esto no incidió sobre la moneda. Lo que quiere decir es que en cierta medida ya se podría estar quizás calmando un poco esta situación. Pero bueno, no deja de ser un tema, una variable en el cual en una situación de tanta turbulencia en cuanto a cuestiones comerciales, está generando un poco de ruido. Esto es cuestión de las monedas, por supuesto. Claro. Esto digamos, de alguna manera también impactaría, porque tenemos un contexto inflacionario por delante, ¿no es cierto?, debido a la suba que ha habido de tarifas y a la suba que se esperan de tarifas. Esto también debería impactar sobre el tipo de cambio. Exactamente, esto te haría sobre el tipo de cambio. También es importante si esta calma cambiaria... A los mercados. Exacto, pero si bien esta calma cambiaria en Argentina hoy estaría por lo menos, esta apreciación del peso por lo menos estaría dando una leve caída en los bienes importados.
También hay otro elemento importante, es que en esta situación el petróleo a nivel mundial sigue, si bien no sigue con la misma fuerza que hace un par de semanas atrás, sigue en valores elevados, y esto también termina incidiendo nuevamente en los servicios públicos y por supuesto en los costos de las empresas, ¿no? Que es otro elemento. Pero bueno, lo que sí se empieza a ver es un poco algunas señales, y ya particularmente en lo que serían el sector de inversión en renta variable, si bien es muy selectivo, pareciera haber algunas señales en algunas empresas energéticas de que podría estar empezando nuevamente a estabilizarse el precio de estos activos. ¿Y en el mercado de valores cómo se vive la expectativa? ¿Hay algún grado de optimismo? Hay mucha cautela. Lo que se está viendo es mucha cautela. A nivel internacional y mundial la aversión al riesgo se ha incrementado, porque daría una cierta señal de que los mercados están llegando con un crecimiento mundial elevado, pero a techos importantes. Entonces, en esta situación lo que se está viendo una bastante dolarización de carteras, y si en pesos se hacen inversiones principalmente de corto plazo. Producto, bueno, un poco de esto que hemos estado mencionando, ¿no? Bueno, Javier, muchas gracias por la visita. Nos estaremos viendo en programas más adelante. Seguramente. Muchas gracias a vos. Bien, Hugo, hemos llegado ya al final del programa. Así es. Hoy con los gremios, analizando algunos aspectos que tienen que ver con la situación gremial, de los trabajadores y, bueno, las políticas que lleva adelante el Gobierno Nacional. Sí, con mucha incertidumbre y muchas expectativas por el segundo semestre en el cual entramos. Y bueno, esperemos que se vayan acomodando las variables de manera de que estos impactos que hemos visto y hemos analizado socialmente se vayan aminorando, ¿no? Bien, ¿nos vamos? Nos vamos, hasta la próxima. Gracias.